Bienvenidos todos al primer programa que vamos a tener sobre análisis y crítica dentro de este espacio que se está haciendo con y desde Cinespol. Es un espacio tranquilo, ameno, donde vamos a hablar, donde vamos a conversar un poco sobre cosas, temas, circunstancias, problemas y soluciones que hay en el sector audiovisual ecuatoriano y bueno, también, ¿por qué no internacional? Sobre todo ahora que estamos hablando de una pandemia que nos está azotando a todos a nivel globo, a nivel planeta, y que eso ha afectado enormemente la producción y estrenos y distribución en todo sentido, en todo sentido. Solo hay que poner en Wikipedia COVID, impacto, cine y sale una cantidad de información muy interesante. Entonces, para empezar, nada, ¿con quiénes estamos presentes aquí? Yo soy Juan Martín Cueva, soy cineasta, estudié cine, dirección de cine y televisión en Bélgica hace muchos años, desde hace unos 20 años relacionado con el mundo del cine y el audiovisual en el Ecuador. Dirigí un festival de cine, he hecho algunas películas documentales y ahora último estoy dirigiendo la carrera de cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil. Bueno, yo soy Omar Rodríguez, soy postproductor también, estudié en la Politécnica de Valencia una maestría en postproducción. He estado ligado al audiovisual desde que empecé mi labor profesional, siempre más ligado a la televisión, a la creación de contenidos para televisión, la producción de programas, la realización de programas, entrevistas y comerciales también para televisión y uno que otra cosa que proyectos independientes que han sido de ficción, ¿no? Ahora coordino la maestría de postproducción en SPOL, en FATCOM, y también soy docente de audiovisuales en la Facultad de Comunicación y Diseño de la SPOL, en las materias de postproducción también. Maravilla, qué gusto, qué lindo tenerlos aquí. De antemano, bienvenidos a todos y muchas gracias por el tiempo que se están tomando. Empezamos rompiendo el hielo. ¿Cómo les ha ido el confinamiento? ¿Cómo les ha ido en este encierro? Pues yo creo que a todo el mundo le ha costado mucho. Es una experiencia inédita, absolutamente sorpresiva, que nos ha obligado a cambiar un montón de rutinas, un montón de prácticas. Yo pienso que estamos mal ubicados para quejarnos. Creo que en general nosotros tenemos mejores condiciones, tenemos ciertos privilegios, ciertas posibilidades que no todo el mundo tiene, evidentemente. Siempre es duro estar en la casa, no poder salir, hacer compras a distancia o poder salir una vez por semana, unas horas antes del toque de queda, pero en fin, son circunstancias difíciles, pero creo que todos lo estamos sobrellevando como se puede. Omar, ¿tú qué puedes decir? O sea, ¿cómo te ha habido alguna afectación existencial así? Poder decir, me encuentro con este ser que... No, por suerte, los postproductores tenemos esa ventaja de vivir encerrados el 80% de nuestra vida. Como anécdota, entraba a trabajar en TC a las 9 y cuando salíamos a las 7 de la noche era un logro. Era como, wow, no está tan tarde, ¿no? Saliste temprano, te molestaban. Por ahí circuló un meme, perdón que interrumpa. Sí. Hace unos días circuló un meme que era un postproductor, justamente, un editor, que decía, para mí no ha cambiado nada, sigo exactamente igual, no me he dado cuenta del confinamiento. Sí, básicamente no me ha afectado en ese sentido porque estaba un poco acostumbrado a estar casi siempre encerrado. La labor del postproductor siempre ha sido estar frente a una máquina, casi como que en confinamiento total. Es difícil, sí, porque lo que se afecta es el hecho de no tener contacto con otras personas, ¿no? Siempre había esta parte en donde te despegabas un poquito de este confinamiento y hacías una interacción. Y comparto absolutamente lo que dice Juan Martín, o sea, igual nosotros estamos en una posición muy privilegiada con respecto a esta situación, ¿no? Tener la capacidad de podernos encerrar sin mayor problema
creo que es una suerte que no todo guayaquileño, no todo ecuatoriano y no todo ser humano puede hacer, ¿no? Pero la he llevado bien. Por suerte también tengo hobbies muy caseros, internos, que me hacen pasar mucho tiempo en casa, entonces lo puedo sobrellevar. Bien, qué bueno. Sí, sí. Para cualquier cosa está doméstica, con favor, coreana también. Mira, También. mira que suscribí un par de cursos por ahí. Pronto estaré animando videojuegos en 2D. Y como ustedes, o sea, lo que ustedes mencionan es cierto, nosotros tenemos una posición muy, muy privilegiada en ese sentido. Lo que está pasando por las noticias es un caos, es dantesco, es una cuestión... ¿En qué círculo del infierno de Dante estamos? Ha cambiado todas nuestras normas. En ustedes, por ejemplo, ¿cómo han cambiado? Ustedes que son docentes y que también, por un lado, están a cargo de maestrías y están a cargo de una carrera de cine. ¿Cómo ha cambiado a nivel de la universidad, de la docencia? Omar, en tu caso, por ejemplo. Es bastante fuerte, ¿no? Una vez cuando estudiaba nos enseñaron en marketing la pirámide de Maslow, ¿no? En donde se priorizan las necesidades humanas. Y básicamente ahora todo el mundo está en el primer nivel de las necesidades. Entonces todo lo que tiene que ver con superación o crecimiento está relegado. Se ha visto afectado evidentemente incluso dentro de las maestrías, ¿no? Porque la gente está pensando en sobrevivir, en ver cómo gastar las cosas. Y ya un poco la superación está en un segundo plano. Esperemos que en algún momento se mejore, pero de que no va a ser un empezar automático apenas se derogue la cuarentena, no creo que no va a ser automática la recuperación. Las clases de igual manera, hay un factor social que no sé si las universidades están pensándolo, ¿no? Sí, se habla mucho de esto de las clases virtuales, pero muchos de nuestros estudiantes no tienen las condiciones óptimas como para acceder a una clase virtual, ¿no? Incluso el hecho de no tener a veces computador, a veces no tener conexión a internet, vivir en un entorno no favorable para una educación, para impartir clases o recibir clases dentro de su casa. Son muchos factores sociales que a la final no sé si se lo está realmente tomando en cuenta en nuestra realidad, ¿no? En la realidad de todos los estudiantes. Sí, de ley ha de haber una mayoría de estudiantes que no tendrían problemas, pero sí estamos excluyendo, yo creo, a muchos también que no tienen acceso a todos los privilegios que podrían tener todas las personas que tienen acceso a internet, ¿no? Claro, en este caso, o sea, estamos hablando de universidades públicas, universidades estatales, cuyos alumnos son precisamente de otras circunstancias económicas y que aplican a estas universidades porque no les queda de otra. En el caso de Huartes, Juan Martín, ¿cómo van a proceder ahora? Pues estamos todos los días, a lo largo del día, casi 24 horas del día, pensando, discutiendo, a veces incluso en conflictos por estos temas, ¿no? Créeme que ahorita yo he estado el día entero, en la mañana estábamos en una sesión del Comité de Educación Virtual que se creó en la UARTES, con todos los directores de carrera, con otros compañeros que están apoyando ahí, y nadie tiene todas las respuestas. Esto no fue algo planificado, no fue algo preparado, esto es algo que nos obliga a salirnos de la manera en cómo hemos venido haciendo las cosas. Nos exige un montón, nos vamos a equivocar en un montón de cosas, es un hecho. Nosotros por lo pronto hemos decidido empezar el semestre el 4 de mayo, pero empezarlo con relativamente pocos contenidos hasta que docentes y estudiantes se familiaricen con estas herramientas. Y lo que decía Omar es absolutamente real, compartido por nosotros. Estamos conscientes de que la mayoría de los estudiantes no tienen una disposición permanente, un acceso permanente, una conectividad permanente, disposición de plataformas, y más allá de eso, lo que decía Omar, el entorno no favorable. Muchos estudiantes viven en familia, con familias numerosas muchas veces, con
pocas plataformas digitales disponibles, electrónicas. En muchos casos tienen que estar en el mismo espacio, compartiendo una habitación con sus hermanos, con sus papás, con su mamá, con sus abuelos, con sus tíos, qué sé yo. No es fácil que alguien así pueda sentarse y concentrarse durante 3 horas en una clase. Entonces, evidentemente, de lo que menos se trata es de simplemente transponer tal cual la clase que se da presencialmente a la lógica virtual. No, hay que cambiar totalmente ese tipo de modalidad, ¿no? Y eso exige un esfuerzo muy grande, muy grande. Los profesores, ahorita estamos en vacaciones para los estudiantes, pero con los profesores ya hemos visto, hay momentos tensos porque se piensa que se les va a seguir exigiendo lo mismo, que van a tener que dar la misma cantidad de horas, las mismas materias, los mismos paralelos. Es imposible. El trabajo virtual te demanda mucho más tiempo, dedicación, esfuerzo, más aún cuando no has estado preparado para esto. O sea, tú fuiste contratado como docente para dar un par de materias presencialmente y de pronto te dicen, no, ahora va a ser todo a través de Zoom, a través de Moodle, a través de YouTube, a través de qué sé yo. No es fácil. Claro, claro. O sea, y más hablando del audiovisual. Es decir, para hacer una película, mínimo necesitas 32 personas en un set, en un solo lugar. Entre el director, asistente de dirección, asistente de producción, qué es lo que sea, qué guionista. Eso también es algo que tenemos que cambiar un poquito. No porque ese tipo de cine vaya a desaparecer. Vamos a volver a eso. Pero el otro día, conversando con algunos profesores que estaban reflexionando sobre sus materias, evidentemente lo que tú dices es real, pero también te abre un montón de otras posibilidades. Todo lo que puedes hacer solo, en casa, o no solo en casa, sino con maneras cooperativas a distancia, ¿no? Colaborativas a distancia. Yo puedo filmar aquí en el balcón de mi casa y le mando a Omar la imagen y le mando al otro el sonido y se hace algo a distancia, y así se puede hacer cine, ¿no? También, evidentemente, cierto tipo de cine, ciertas narrativas, ciertos formatos, cierta manera de hacer cine. No podemos hacer un western con explosiones y con trenes que pasan, a menos que nos pongamos a hacer animación. Algún aventurero por ahí, algún Augusto San Miguel que se pone a hacer western desde su casa. Con Legos, mezclando todo, así, un híbrido, con Legos. Es bien interesante los retos que se plantean para la educación superior y para la educación en artes. Son un montón de retos que aparecen cada día. Claro. Y hablando de artes, por ejemplo, ya el sector artístico y cultural en la ciudad, por no decir del país. Hablemos del país, hablemos del mundo. O sea, esto involucra todo. Ya no hay forma de hablar de solo. Vieron, el otro día estaban diciendo, no sé qué asesor de Estados Unidos, que tenemos que tener temporalmente un único presidente para todo el mundo. Justo, fue un asesor de Trump. Bueno, no, me pongo a pensar, claro, en tanto la academia, hay que buscar la forma, en tanto producción, ahí está, ¿cómo vamos a realizar? Es decir, ya hablando, por ejemplo, de empresas, ya hablando de productos, o ya hablando de contenidos más largos, que bueno, pueden reducirse a lo experimental y regresamos a lo que hay que buscar o investigar, ¿no? Pero ¿qué hablamos de lo comercial? ¿Cómo podemos hablar ahí? Desde la televisión, por ejemplo. Omar, tú que has tenido bastante contacto con la televisión, ¿cómo ves ese escenario en el sentido de la producción audiovisual? Sí, es un poco complejo, sobre todo para la televisión, ¿no? Que está siempre acostumbrada a crear toda esta parafernalia de la producción. Pero yo creo que el audiovisual en general, ¿no? Y yo estoy tratando mucho ya el audiovisual como un solo elemento creador de contenido audiovisual, no importa a qué plataforma vaya. Creo que las últimas tendencias que tiene el audiovisual nos deben enseñar mucho. Y yo lo noto mucho con los estudiantes nuevos, ¿no? Con los estudiantes chicos. Tienen una
fascinación por consumir producto audiovisual que nosotros considerábamos o consideraríamos absurdo, pero tienen miles de seguidores, lo consumen por cantidad, ¿no? Vemos esta nueva forma de crear audiovisual a través de TikToks, a través de Instagram TV, a través de estos influencers que te mandan un montón de contenido audiovisual creado desde un miserable celular en vertical, sin respetar la composición, sin respetar nada, pero de repente tienen mucho más éxito que cualquier programa de televisión súper bien armado, de millones de dólares, ¿no? Y ¿qué está pasando? O sea, yo creo que debemos entender también que hay nuevas formas de consumo, y la televisión y el cine y creo que todos los audiovisuales también, que en algún momento se burlaron de toda esta nueva tendencia de creación de contenidos audiovisuales, al final están ganando la batalla. Ellos nunca han parado de producir y creo que no lo van a hacer, porque lo hacen desde su casa, lo hacen desde el cuarto, lo hacen desde cualquier lado. Y no necesitan un equipo de producción, no necesitan las supercámaras, no necesitan muchas cosas, no necesitan ni siquiera un buen guión, pero sin embargo tienen una capacidad de reproducción y distribución viral, ¿no? Bestial. Entonces yo creo que hay que apuntar o estudiar un poquito ese asunto también, ¿no? Esas nuevas formas de crear audiovisual. Había un tema interesante de una tesina que era cómo los nuevos consumidores, sobre todo los chicos, no aprecian literalmente la composición. Y las nuevas composiciones les da igual tener una fotografía espectacular que tener a un tipo grabándote en primer plano sin ningún cuadro desde su celular. No ven la diferencia. Como que es un producto audiovisual y al final dicen, no, está más entretenido el tipo que pasa hablando boludeces frente a la cámara, y lo otro no lo aprecian, ¿no? Entonces, pero hay que apuntar a eso, ¿no? Creo que hay que ver eso. Hay que ver que igual el audiovisual subsiste, vive desde millones de formas, no miles de formas. Y hay que ver la forma de cómo adaptamos esas formas de producción de bajo costo, te podría decir, o esperemos que sea temporal también, que no todo sea como TikTokers o todo grabado desde un celular. Pero debido a la emergencia creo que podríamos valernos de eso. Es más, tengo muchos amigos que trabajan en televisión, que son reporteros. Por ejemplo, tengo unas amigas que son reporteras de un programa X de Teleamazonas, de farándula política, y la televisión no para. Es una de las cosas que podemos aprender. Lo que han hecho es que les han dicho literalmente que se pongan guapas en su casa, se graben con el celular en su sala y editen cualquier noticia absurda con fotos, con lo que encuentren, no sé qué, pero el programa sigue saliendo al aire, es impresionante, y la presentadora no va al canal, sino que se graba con su celular en su sala, ese material grabado se lo manda a un editor, ese editor mezcla todo y el programa sale enlatado. Entonces, esa forma de producir, eso de ver cómo resolvemos, ¿no? Igual ahorita hay tantos medios, tantos productos o equipos audiovisuales que nos permiten hacer cualquier cosa, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un programa literalmente grabado con webcams desde un celular. Es decir, se puede. Esperemos que no sea todo así por el resto de la vida. Claro. Pero de que se pueden crear nuevas formas de hacer audiovisual, están, ¿no? Esperemos que no nos quedemos en este estancamiento de hacer todo tan a la ligera. Claro, hay otra cosa, si me permites, hay otra cosa interesante, me ha parecido a mí en estas semanas, ha sido la cantidad de contenidos preexistentes, subvalorados, digamos así, que no se han visto suficientemente y que la gente empieza a compartir, que se empiezan a, digamos así, recalentar y se empiezan a volver a apreciar, a criticar, a hablar sobre eso. En el cine ecuatoriano creo que es evidente. Tú querías llegar al tema de Choloflix más tarde, pero
esto inició así como por voluntad de la gente, ¿no? Miren, yo tengo esta película, la voy a liberar para que la puedan ver, se estrenó en salas, tuvo X o Y resultados, pero ahora la pongo a disposición. Y así se fue haciendo un poco bola de nieve y la gente empezó a compartir mucho. Y ahora se ha ido de alguna manera institucionalizando eso. Hoy día veía una página web de la Asociación Colombiana de Documentalistas, de Alados, que está poniendo todos los días contenidos al aire, o sea, online más bien dicho. Lo mismo, la propia escuela de cine agarró los cortometrajes de los estudiantes que circulaban muy poco y dijo, no, a ver, subámoslos todos a una plataforma, YouTube en este caso, y no te imaginas la cantidad de visualizaciones que tienen. Cualquier cantidad de la gente esperaba esos cortos, Juan Martín, ya los quería ver hace 4 años. Por supuesto, pero estaban circulando en festivales, en cosas. Perdón, los propios estudiantes no querían necesariamente que se cuelguen libremente. Algunos no nos autorizaron a hacerlo todavía, está muy bien, es legítima, pero la mayoría sí están viéndose mucho más de lo que se veían anteriormente. Y lo mismo pasa en todo lado, en Argentina, tú mencionabas, creo, el tema de las plataformas del propio Inca. En toda América Latina yo veo, y en todo el mundo en general, se han empezado a liberar muchos contenidos. La última película de un gran cineasta poco experimental suizo, Jean-Marie Staub, se estrenó online. Uh-huh. Se estrenó online. La Francia contra los robots se estrenó hace unas 2 semanas online, y hay textos críticos, porque es un maestro este tipo. Hay textos críticos, ya se han escrito cosas sobre eso, en fin. Yo creo que estamos atravesando, sí es verdad, un paréntesis, pero algo va a quedar, algo va a cambiar, no vamos a regresar a la misma normalidad de antes. Eso sí, por ahí estoy escuchando incluso que el cine, o sea, las salas de cine como tal van a perder ese concepto y van a quedar como un museo, un momento romántico para ir y pasar un tiempo, pero ya no va a ser lo mismo que antes. Y ojo, esto es algo no de ahora, de COVID, gracias COVID, no. Ya viene pasando desde la explosión de las plataformas digitales, donde ya te puedes quedar en tu casa, tienes tu home theater, tienes tu televisor de 52 pulgadas, vives en una choza, no importa, pero estás equipado y ves ese contenido, te conectas a YouTube y ya está. O sea, los televisores ya no sirven para ver televisión, sino para ver YouTube. Exactamente. Sí, como reforzando lo que decía Juan Martín, es verdad. Lo único que está sucediendo esto es un aceleramiento de este proceso de distribución de audiovisual. Y yo creo que incluso los canales, ¿no? Viéndolos desde mi perspectiva de la televisión, que siempre ha sido como que muy reacia de la evolución y ellos siempre están apuntando a su TDA o a su TDT. El cine igual, ¿no? Siempre esperando que las películas se proyecten en una sala. Cuando yo creo que las nuevas formas de consumo hace rato nos estaban gritando, no, ese no es el camino. Y te lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo tengo muchas películas ecuatorianas que no alcanzo a ver en cine, y eso es casi imposible volverlas o encontrarlas o poderlas ver en algún lugar, ¿no? Sale esta plataforma Choloflix y ya me he visto 3 de que no tenía o sea, no podía encontrarlas por ningún lado, ¿no? Me parece genial porque yo creo que ayuda muchísimo también a la difusión, ¿no? Dentro de un grupo de amigos aquí, de ex compañeros de la universidad también, o sea, apenas salió esto de aquí, les pasé, miren, salió esto de acá, aquí hay unas películas ecuatorianas, un boom. De las 10 personas que estamos en ese grupo, los 10 se han puesto a ver películas que ni siquiera sabían que existían, ¿no? Y decían, bueno, oye, pero no está tan mal. Pero creo que era porque también estaba fallando esta forma de distribución, esta forma también de decir, no, esta película es mía, la guardo, quiero que se vea en cines. Cuando creo que es difícil pelear con estas plataformas, tanto piratas como legales, ¿no? De proyección, ¿no? De las nuevas proyecciones que hay del audiovisual.
Y lo que ha hecho este confinamiento es literalmente, creo que acelerar ese proceso de cambio de distribución. Y yo creo que se han dado cuenta que funciona, me da la impresión, ¿no? Ahora, hay algo que estamos perdiendo de vista, creo yo, y que es súper importante, porque hemos estado, está muy bien que hablemos de este tema, pero hay que reconocer que estamos enfocándonos únicamente en cuanto al autor y a la obra, digamos, hacia el realizador y a la obra, todo bien, pero si te pones a ver un poquito más ampliamente todo el tema de los encadenamientos del tema laboral, del tema de todo el colectivo de trabajadores del audiovisual y del cine, algunos, pocos, una minoría son los realizadores, los que dirigen sus películas y que van a poder encontrar otras maneras de hacerlo. Pero ¿qué hace un luminotécnico? ¿Qué hace un sonidista? ¿Qué hace un gaffer? ¿Qué hace el chico del catering? Exactamente. Esa es la gente que está ahorita realmente en una situación muy difícil. ¿Ya? Yo sé que para un realizador puede ser muy complicado. Yo sé que hay productores que han tenido que parar rodajes o que han tenido que parar estrenos. Había una película ecuatoriana que iba a estrenar justamente cuando empezó todo esto, Algoritmo, ¿no? De Rogerio Moncayo. Tuvo que suspenderla, evidentemente, porque se cerraron las salas, tuvo que suspender el estreno. No estoy negando que eso es una afectación muy, muy fuerte y las empresas están teniendo circunstancias muy, muy extremas, pero hay que ver los miles de personas que trabajan en cine y audiovisual, en teatro, en música, ¿no? En artes escénicas, en artes vivas. Me imagino yo que en ciertos, qué sé yo, no creo que la industria editorial haya vivido un sacudón tan fuerte, aunque también debe tener una incidencia muy fuerte. Tampoco creo que las artes visuales, los pintores, escultores, etcétera, hayan cambiado radicalmente su acceso al mercado, su manera de vender, en fin, su manera de conseguir sustento. Pero la gente que trabaja en artes escénicas, los músicos, los actores, qué sé yo, la gente de teatro, de danza, de música, me parece que deben estar, y la gente que trabaja en el audiovisual en, digamos, funciones dependientes de lo que haga el realizador, el productor. Totalmente. Y a eso me refería hace un rato cuando decía que en un set son 32 personas mínimo. Exacto. Para poder hacer un rodaje. Y eso incluye así al director, al actor, quienes pueden hacer sus videitos, sus cositas así, pero ¿qué hace efectivamente un asistente técnico, un luminotécnico, un iluminador? ¿A quién va a iluminar? ¿A dónde va a tirar el cable? ¿Qué va a hacer? Entonces, esa gente es precisamente la que la va a recibir mucho más fuerte. Y ahí es cuando quizás el cine, la producción audiovisual no cambie drásticamente. O sea, a ver, seamos sensatos, va a llegar un punto en donde no vamos a poder seguir con este ritmo y la vida, nosotros somos seres de costumbres, pero también somos seres de evolución. Entonces va a llegar un punto, y en mi teoría, en donde vamos a decir, a ver, no podemos hacer lo que hacíamos 100% antes, pero tampoco podemos llegar a un 0%, hay que llegar a un equilibrio. Es decir, si hay que ponerse un barbijo, una mascarilla para poder salir, me toca tomar la 2 o la 55 para poder irme hasta el estudio Borges y hacer el rodaje. La cuestión es cómo va a cambiar el proceso. Entonces, por ejemplo, se me está ocurriendo, llegando al extremo, quizás que la presencia de estudios o de lugares de rodaje vaya a incrementar, obviamente ofreciendo las características sanitarias suficientes, con el puentecito el lobby donde te sacas, te desinfectas y te echan el cloro hasta por la oreja y todo lo demás, y después pasar al estudio donde vas a tener las cositas de alcohol, así hasta los dispensadores por todos lados. Me imagino, o sea, va a ser es como grabar en una sala de
hospital. Claro, es como grabar en sala de emergencia, más o menos. Y todas las escenas medio eróticas o de besos y cosas así van a tener que... No, estoy molestando. Con ropa. Ya no se pueden hacer esas cosas. Ya no se puede, claro, o sea... Elipsis, hay que cambiar las narrativas, Sí, sugerencias, metáforas visuales. Hoy se utiliza la ficha de Lego, así. Exacto. Pero nada. Claro, Y tienes que es imaginártelo. ¿Qué cosa? Habrá que imaginarse muchas escenas ya. Claro, sí. Ahora con Vamos ropita. a volver como en el cine mudo, vamos a poner una claquetita y diciendo, aquí va tal cosa. Ahora todo Tiene- frotadito nomás. Cinema Paradiso. Cortamos esas partes. Ay, No, yo retomo un poco lo que decía Federico, o sea, no creo que vamos a regresar a la normalidad tal cual estaba antes, pero tampoco creo que este es el fin del cine, que esto es el fin del teatro, este es el fin de la música en vivo, no. Es un momento fundamental de transformación que todavía no cachamos bien cómo se va a superar, qué maneras nuevas vamos a encontrar, pero tampoco creo sinceramente que sea el fin de... Ni una sala de cine más va a volver a abrir en la historia, no. Vamos a volver a Rápidos y Furiosos 19 y vamos a volver a esas cosas. Sí, Todo con definitivamente la humanidad es resiliente y lo que hablábamos hace un rato es simplemente ver cómo pasamos esta etapa, ¿no? Pero cuando logremos salir de esta etapa, yo creo que vamos a volver. O sea, tiene que volver. Igual hay mucha gente que está acostumbrada, o estamos acostumbrados a ver cosas realmente apoteósicas dentro del audiovisual. O sea, no creo que esperes ver un Avengers grabado con un celular. Entonces... En YouTube hay de todo, ya. Hay de todo en YouTube. Bueno, sí, hay una película genial de Michel Gondry, We Can Rewind, que habla sobre eso. Me parece genial. No creo que lleguemos a todo a ser como We Can Rewind, entonces es simplemente esta etapa, ¿no? Oigan, ¿y qué películas se han visto de Choloflix? Hasta ahora solo he logrado ver Sin Muertos no hay Carnaval y eso lo hice para esta reunión. O sea, obviamente hay otras películas ahí dentro que ya las he visto, La muerte de Roldós, ¿qué más hay ahí? Agujeros Negros. Me sorprende que de Luzuriaga no ha subido ninguna, ¿eh? ¿Cómo así? ¿Qué tiene Luzuriaga con las plataformas? No sé, la verdad. Yo no quiero presumir, pero creo que soy un poco una excepción. Yo trato de ver mucho cine ecuatoriano, ya, no necesariamente por gusto, por interés, pero por curiosidad y porque trabajamos en esto. Entonces, igual, han habido cosas que se han puesto en línea que yo no había visto, o que no había podido ver, en fin. Pero más bien a nivel internacional y a nivel latinoamericano yo he visto cosas que antes no había visto, que no podía ver, que no tenía acceso, en fin. En ese sentido también es interesante porque se abre mucho las opciones diversas de programación, ¿no? O sea, de alguna manera ya teníamos, Netflix ya existía, básicamente ha ampliado y se ha adaptado un poco a las cosas, pero básicamente esa opción existía. La televisión, los programas de televisión, etcétera, existían ya, los teníamos en la casa, pero hay muchos contenidos que fueron hechos para cine, que circulaban de otras maneras y que al Ecuador lamentablemente no llegaban o llegaban de manera muy, muy, muy difícil de encontrar, piratería, etcétera, que ahora están mucho más accesibles. Además se han hecho mucho más visibles, porque la gente los promociona, miren, hay esto y esto, que antes se hacía un poco en chiquillos. De hecho, Sí, o sea, basta poner en Google, hay que poner directores de cine liberan películas y te aparece. Claro. Y es jugadora. Omar, Sí, disculpa. el hecho interesante de que todo esto esté aplicado a un URL o a una dirección hace que la difusión o la distribución sea viral. Ya te digo, a mí, a un grupo de amigos me llegó el link, el URL de Choloflix. Eso me llegó a mí, lo compartí con 20 personas más. Esas 20 personas más, es viral. O sea, el hecho de que decir, aquí tienes las películas,
simplemente dale clic y míralas, creo que es el consumidor actual, ¿no? El hecho de que sea un link en donde todo el mundo ve lo que quiere ver en el momento que quiera ver, hace que sea esta reproducción o esta distribución viral súper bestia, ¿no? Creo que ayuda muchísimo, sobre todo para las nuevas formas de consumo que hay del audiovisual. Hay una exposición brutal, ¿no? Una exposición brutal del trabajo. Claro, es un problema también porque después estamos viendo una proyección gratuita de algo. Y cómo hay retribución de eso, ¿no? Eventualmente, claro, hay que pensar en eso de ahí. Y ahí es donde también todo el sector de entretenimiento tiene que ver cómo hacerlo rentable. Claro. O sea, si de por sí te da paja, pereza comprar una película en Google Play para tenerla ahí, sabes que la vas a tener, te cuesta $3, pero sabes que la vas a tener ahí en Google Play. Pero te da paja pagarlo. Vas a pagar $3 por tener en tu celular una película ecuatoriana. Pero es que son esas cosas, son esas dinámicas de saber cómo hay que saber defenderse ahora. Pero no, solo me quedó un poquito pensando, es que me parece, es gracioso, es irónico que en tiempos de viralización sea un virus el que nos esté... Claro. Ahora entendemos cómo funcionan los virus. ¿Y qué es lo viral? ¿Quieres viral? Decía la naturaleza. Todo. Por acá. Ahí tiene. Ajá. Muertos sin muertos no hay carnaval. Una película que se realizó en 2015 o se terminó de grabar en el 2015, no me acuerdo. Dirigida por Sebastián Cordero. Ahorita está disponible en Choloflix, así que aprovechenla, pongan Choloflix y Muertos no hay carnaval, te va a aparecer. Está muy interesante, les va a gustar. ¿Qué les pareció a ustedes Sin Muertos no hay carnaval? O sea, Omar, tú me dices que recién la viste ahora. O Martín, tú me dices que la viste hace unos 3-4 años, cuando salió. ¿Cuándo estrenó? No la he vuelto a ver. Desde que la estrenaron. Sí, no, yo tuve la chance de verla cuando la estrenaron, pero también me la volví a ver justamente para la charla, para recordarla, ¿no? Ver esos detallitos que a veces en la primera pasada no los ves. Sí, y me pareció interesante, sobre todo yo creo que hay una progresión en la calidad de la imagen, ¿no? En la calidad de la fotografía, que me gusta. Bueno, yo vengo de esas partes de la corrección de color, de ver que se ha grabado en un formato bastante decente, ¿no? Creo que usaron una Alexa y una Arri. Sí, me pareció interesante eso, ¿no? Esa mejora de la calidad de imagen. Y creo que depende mucho el director de fotografía estaba bastante bien, hay mucha manipulación de la luz, siendo netamente técnico, ¿no? Hay otros aspectos que podríamos hablar luego. Claro que sí. A mí me encanta oírle a Omar hablar de la parte técnica, porque es su especialidad y es lo que él sabe. La verdad es que yo no tengo esa experticia, no puedo hablar con tanta autoridad sobre la parte técnica, pero en cambio en la parte, digamos, narrativa, de concepto, de relato de esa película, me parece, sin ser tal vez la película de Cordero que yo prefiero, pero me parece que Sebastián Cordero tiene siempre una complejidad en la narración que es bien interesante. No es maniqueo, que a veces es un defecto que tenemos muchas veces, no sé si en América Latina o en el Ecuador. Me parece que ¿Qué cosa? Disculpa, no entendí eso. No es maniqueo, no es simplista. Es una temática que yo me acuerdo que, entre otras cosas, escuché críticas a Sebastián cuando estrenó la película de que se mete a hablar de temas que no conoce, se mete a hablar de una ciudad que no conoce, de una realidad que no conoce. A mí me parece absolutamente injusta esa crítica, porque se nota cuando tú ves esa película, sabes que el tipo ha investigado mucho, que el tipo no está planteando arbitrariamente la introducción de un personaje o de una situación de manera funcional al guión y sin pensar en lo que sea verosímil, que sea apegado a lo que
puede pasar en la realidad. Es un tema complejísimo, el tema del tráfico de tierras en Guayaquil, el tema de la relación política entre ciertas autoridades, de alguna manera el poder político y el poder económico con esos sectores de la población que son muy vulnerables, muy pobres, ¿no? Marginados. Me parece a mí que hay un tejido muy hábil entre lo que sucede con sus personajes y lo que sucede con el personaje colectivo que es Guayaquil, me parece a mí. ¿Representado por quién? Por Celio. Celio es el muchacho, el zombito. ¿Representado por Celio? ¿Puede ser? Volviendo a la pregunta anterior, esa es una de las películas que pude volver a ver, Temporada de Patos, de Emke, de Fernando Emke, el mexicano. Es una hermosura de película, y ahí está ese chico con 14 o 15, 13, 14 años. Es un adolescente, no sé si saben de lo que estoy hablando. Temporada de Patos es una joya del cine mexicano. Es la primera película de Fernando Emke, y el actor, no me acuerdo el nombre en este momento, es el mismo actor que interpreta ese personaje que tú mencionas en Sin Muertos No Hay Carnaval. Acabo de volver a ver esa película. Bien, bien. O sea, es un buen referente, Temporada de Patos, como para empezar a hacer cine en casa. A mí para empezar a hacer cine. La recomiendo totalmente. Es más, incluso para algunos de nosotros tenemos hijos, y encontrar programación para públicos más jóvenes es bien difícil. Esa película es para mí una joyita, hermosa. Pero en fin, estábamos hablando de Sin Muertos, no de Temporada de Patos. Así es. No, es interesante lo que mencionas. Sí, me parece genial que la primera introducción que se la dedica a Celia llegando al puerto, llegando al Manso para matarlo, amenazarlo a este man, y después tener este retroceso, como este flashback. Hasta ahí, después de eso, hay un manejo de luces, no sé si se han dado cuenta, en donde al pana siempre lo ponen en lugares oscuros. Como que debajo, en lugares subterráneos y en lugares oscuros. Uno de los lugares que más se me viene a la cabeza es, por ejemplo, cuando está debajo en la piscina olímpica, en los corredores, siempre con este piso sucio, que se ve, y hay un manejo chévere entre el azul que viene de la piscina, el amarillo del fondo. O sea, son esos detallitos que se nota que hay un trabajito ahí. Sí. Pero noté bastante ese buen trabajo al inicio. No sé qué. Sentí que desde la mitad de la película para adelante es como que primero es mucha cámara en mano. Es como que cambió un poco el ritmo. Es que las dos cosas están entrelazadas totalmente. Claro. Y eso lo sabemos perfectamente, los tres. No se puede hablar de la técnica por un lado y de lo narrativo por otro. Lo técnico está al servicio de la narrativa. Y por ahí yo, a pesar de que no la he visto hace mucho tiempo esa película, pero creo que lo que tú dices es real. Hay un quiebre en algún momento desde el punto de vista de la fotografía, pero yo creo que es intencional, que no es que se descuidó o que se empezó a apurar, no. Claro. Yo creo que en el momento en que las cosas empiezan a ser mucho más urgentes para el personaje, en que empieza a estar realmente en problemas, en que empieza la fotografía también, en el principio es más expositiva la cosa, es más para mostrar los personajes, mostrar los lugares, el bosque, el barrio popular desde lejos, todas esas cosas están súper bien compuestas, digamos, fotográficamente, el color, los contrastes, la exposición, pero después te vas metiendo más cerca de los personajes y obviamente también el encuadre, la fotografía se va desequilibrando un poquito, se va volviendo más, se mueve más, es menos relamida, digamos, y está más con el personaje, creo yo lo entiendo así. Pero no lo he visto hace bastante tiempo. ¿Omar? Sí, yo también lo noté ayer que la volví a ver. Es verdad, hay unos planos que para mí son fotográficamente muy potentes, súper bien pensados.
Pero sí noté eso, ¿no? Que es como que hay esos planitos que son joyas, ¿no? No es como ver una película que está todo el tiempo súper bien pensada en cuanto a la imagen. Pero hay cosas que son demasiado coloridas, demasiado... no hay una hegemonía de color, que a veces en corrección de color también se trabaja mucho. No hay un patrón de color. Y ya te digo, hay planos de colores muy intensos, muy bonitos, lo verde, el campo, no sé qué. Los planos de la piscina son, creo que para mí, los mejores. Sí. No, creo que ayuda muchísimo eso de tener esas gradas absolutamente azules, el celeste. Hay una paleta de colores de azules muy bonitas ahí, ¿no? Y entonces la tipa está de un color completamente complementario de todo el resto, entonces se ve súper bien. Entonces creo que ahí sí hay un trabajo de fotografía súper super bestia. Y sí, al después como que se va acelerando la cosa, pero puede ser cuestión de narrativa también, es verdad. Los planos se comienzan a cortar, el montaje comienza a ser un poco más violento. Pero puede ser por eso, ¿no? Por la velocidad mismo que va cogiendo la película. Hasta me atrevería a decir, no estoy seguro porque no he visto ni Cien Muertos, No hay Carnaval, ni Pescador, pero me atrevería a decir que en Pescador pasa lo mismo. En Pescador pasa lo mismo. Cuando el tipo empieza cuando ya está la parte introductoria, digamos, cuando ya hemos entendido el pueblito, la casa arriba, el pueblito de pescadores, de Blanquito, no sé qué, después cuando empieza a meterse en líos, también la fotografía se desequilibra un poco más, me parece. Yo creo que es algo que el Sebastián Cordero ha usado bastante. Yo creo que la fotografía, no sé cómo él trabaje con sus fotógrafos, pero estoy seguro, y son distintos fotógrafos, y sin embargo el procedimiento es parecido. Incluso en Ratas, ya si me estoy exagerando un poco, pero desde Ratas pasa eso. El principio es estéticamente súper controlado, el tipo que prende el tabaco, no sé qué, el hotelucho en donde está al principio, el cementerio, y después se empieza se supone que el espectador debe olvidarse de la fotografía y debe meterse con los personajes en lo que están viviendo, ¿no? Creo yo. Sí. Pero nada, en todo caso, ¿recomiendan o no recomiendan Cien Muertos? No hay nada. Yo no solo que la recomiendo, sino que ya me piqué y la voy a ir a ver otra vez. Para ver no la he si visto desde hace 3, 4 años. No, sí. Yo definitivamente la recomiendo. Creo que es una película que tiene, bueno, técnicamente hablando, tiene mucho, ¿no? Se nota que hay mucho presupuesto también. Hay escenas que 2 milloncitos. Que se nota que hay dinero, ¿no? El hecho cuando están en la barra, hay una buena iluminación. Le faltó, creo que un poquito de fuerza, pero creo que es problemas también ya de dotes histriónicos de la gente, pero eso, hay muchas cosas interesantes de ver, ¿no? Es una megaproducción, no es una producción ni fácil, creo, porque hay muchas locaciones, están bien pensadas, hay buena fotografía y hay escenas muy complejas filmadas. Hasta en el estadio. Sí, hay escenas muy complejas. Las escenas de lluvia, o sea, yo aplaudo eso de aprovechar las escenas de lluvia, la lluvia como tal, para hacer las escenas. Sí, le da un toque bastante, no sé, ayuda muchísimo a esa narrativa dramática que tiene al principio, ¿no? Sí, total. Yo sí solo me quedo con una inquietud, es decir, si es una película coral, en donde hay varios personajes, ¿por qué empezar enfocándonos en el flaco, en la llegada del flaco por el río hasta el puerto? Si es una película que integra otro, ¿por qué empezamos siguiéndolo a él? Esa es la inquietud que me queda. Pero de ahí, por lo demás, me parece muy interesante con estas películas que de alguna manera incluyen tanto diferentes personajes como también diferentes estratos sociales. Esto de alguna manera se compara con Ratas, en tanto están los ricos y los pobres jodiéndose entre ellos, con ellos, entre ellos, y cómo todos terminan jodidos o no. Me remite bastante, por ejemplo, Amores Perros, que también es una película coral. Cuando hablabas de la película coral pensé justo en eso.
más que en González Iñárritu, en el que fue su guionista en esa época, que era Guillermo Arriaga. Porque exactamente lo que estabas diciendo, a pesar de ser películas corales y que tienen varias historias que en un momento dado se encuentran, siempre empieza con un personaje y luego va poquito a poco introduciendo a los otros y se va armando esa red de relaciones, ¿no? Claro. Entonces, tenía que empezar con alguien, y en este caso me parece que el que más iba, y el que llega a la historia y que detona ciertas cosas del conflicto, es él, creo. Está bien. O sea, no sé si esté bien o esté mal, pero digamos, sí entiendo. Lo estamos... Así empezó. Lo estamos viendo. Pasa cuando sucede. Véanla, y es gratis. Sí, ahora está gratis. Aprovechen antes de que lo pongan precio. Sí, está bastante bien. Así que nada, mis estimados, muchísimas gracias. Yo creo que hemos llegado al fin. Nos hemos pasado un poquito más de 30 minutos. Eso se nota. Pero en todo caso, un gusto tenerlos aquí, conversar con ustedes. Y qué bueno que hayamos hablado sobre el cine, el audiovisual ahora y qué es lo que va a pasar. ¿Algún mensaje para todos los audiovisualistas, los cineastas en Ecuador frente a las circunstancias, frente a lo que está pasando? ¿Qué te diré? ¿Qué mensaje se puede dar en estos momentos? Que hay que, ya nos hemos dado cuenta, aunque no haya que, vivimos en una cantidad de certezas que de pronto se desbaratan totalmente y hay que ser suficientemente flexibles, porque si no nos volvemos locos. O sea, con algo así, si no estamos dispuestos a ver otras realidades imponerse, está más allá de lo que nosotros queramos. Nosotros, como cineastas, como ciudadanos, como en el mundo entero, o sea, realmente este ha sido un sacudón de un montón de cosas. Entonces hay que sufrirlo, obviamente, porque nadie puede decir que hubiera escogido esto, pero hay que aprovecharlo también de alguna manera, si se puede, para repensarnos. Mira, sí hay que ver Sin Muertos No Hay Carnaval, porque ahí se plantean, visto desde ahora, visto con la óptica de lo que está pasando en Guayaquil, hay un montón de temas que están planteados ahí, que tienen que ver con lo que está pasando ahora en Guayaquil. Perfecto. He dicho, caso cerrado. He dicho. Exactamente. Omar. Asimismo, yo creo que lo que siempre les recomiendo también a los alumnos es, ahora que estamos en confinamiento más, ¿no? Siempre veamos cosas. Creo que se aprende muchísimo viendo, ¿no? Mientras más ves, más te fijas en pequeños detalles que también al final te ayudan a ti mismo a construir tus nuevos productos o tus nuevas cosas que quieras hacer en el audiovisual, ¿no? Creo que ver, ahorita que tenemos tiempo, hay que aprovechar para ver mucho, ¿no? Y luego de que veamos mucho en este encierro, salgamos a tratar de crear otras cosas, ¿no? Ya teniendo tantas referencias y tantas cosas que hemos visto, ¿no? Ahora estaba viendo una serie que no la había visto hasta hace mucho, me parece un descabezado, ¿no? Estaba viendo la serie Twin Peaks de David Lynch y qué volada de cabeza que es la nueva temporada, ¿no? O sea, imagínate hacer una serie que digas, la continuó 25 años después, ¿no? Esas cosas hermosas que te puede hacer el audiovisual y tú dices, rayos, ¿no? Hay un tipo que esperó 25 años para hacer la tercera temporada de su serie y logró conseguir a todo el elenco de nuevo, envejecido 25 años, y explotar de la cabeza con una locura, con una narrativa que a veces tú dices, ¿qué rayos estoy viendo, ¿no? Entonces es interesante siempre ver, ahorita que estamos en este espacio de encierro, hay muchas cosas que ver, ¿no? Por suerte le hemos dado más de 100 años al audiovisual para tener una
videoteca súper extensa, podríamos pasar encerrados mucho más tiempo viendo muchísimas más cosas. Y creo que no nos alcanza la vida para terminar de ver todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, veamos. Audio, veamos, como decía Michel Chion. Mis estimados, les agradezco muchísimo nuevamente por el tiempo, por la presencia de ustedes. También agradecer a Spol por el espacio que nos están dando, a Cinespol, por este lugarcito que nos dan dentro de sus redes para poder compartir algo de cine. Y nada, nos vemos la próxima semana. Asimismo, vamos a tener otros invitados. Nada, vamos a seguir hablando de cine en este espacio que todavía no sé muy bien cómo se va a llamar, pero existe y es bueno que exista. Así que muchísimas gracias a todos. Próxima semana vamos a estar hablando de la muerte de Jaime Roldós, que se puede encontrar en Choloflix. Todas las películas de este primer ciclo se pueden encontrar en Choloflix. Avancen, apuren, aprieten antes de que las bajen. Así que gracias nuevamente a todos, gracias a los que están viendo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.